Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, dio a conocer el anuario de estadísticas vitales correspondiente al periodo 2021, que dio cuenta de distintas estadísticas demográficas que son una suerte de fotografía de varios aspectos. El anuario detalló que la esperanza de vida de los hombres se sitúa en los 76 años, 14, mientras que el de las mujeres está en los 82,08 años, ambas cifras con descenso debido al COVID-19. Además, en el año 2021 se registraron 177.273 nacimientos y de este total, un 17,4 corresponde a nacimientos de madres de origen extranjera. Y bueno, y en otro dato que vuelve también a confirmar una tendencia sostenida, las y los chilenos se están casando cada vez más tarde y tienen menos hijos. De esto y más vamos a conversar con Dante Castillo, sociólogo, director del Centro de Estudios e Investigación de la Facultad de Humanidades, el CEIEF, y académico de la Escuela de Psicología de nuestra casa de estudio, la Universidad de Santiago de Chile. Dante Castillo, bienvenido a Frecuencia Pública. Muchísimas gracias por la invitación. Bien. Es bien interesante poder analizar estos datos que nos entrega el INE, y yo te preguntaba fuera de micrófono por qué corresponden al 2021 y la razón es bien elocuente a propósito que estamos en un nuevo periodo de censo. Claro, hay compromisos que tiene el INE de entregar informes periódicos, pero generalmente esos informes son emitidos a partir de las bases estadísticas del censo anterior. Entonces, se entregan esta información y se va a contrastar con lo que se está levantando ahora como información actualizada en este proceso censal 2024. Ahora, ¿estos datos corresponden al censo abreviado 2017 claro, o el de 2012? Sí, respecto de criterios y proyecciones que están estandarizadas por el INE, que le permiten llegar a estas cifras, cruzan en algunas ocasiones con otras bases de datos, como por ejemplo para ver el tema de las muertes, los fallecimientos asociados al COVID, pero en general son datos antiguos, proyectados. Exacto. Considerando ese aspecto muy importante que tiene que ver con la cantidad de fallecidos y fallecidas producto de la pandemia de COVID-19, en términos generales, ¿qué es lo que a ti más te llama la atención? Ya vamos a ver el tema relacionado con los matrimonios o acuerdo de unión civil, vamos a ver el tema de la maternidad de los hijos y las edades, las proyecciones de vida. Pero ¿qué otros aspectos así generales llaman la atención pensando en el periodo anterior? Mira, lo relevante del proceso que estamos mirando ahora, la información que se está levantando ahora, tiene que ver con la estructura demográfica del país, porque en función de ello hay que actualizar políticas de, por ejemplo, una política actualizada de fecundidad, etcétera, de salud, en ese ámbito que no cuenta con datos estadísticos. Entonces, las tendencias de distintas bases de datos, de distintas instituciones están mostrando situaciones que, voy a ponerme, no sé si tan exagerado, pero situaciones dramáticas de la composición o de la estructura demográfica del país que podría en el futuro estar afectándonos en distintos ámbitos, social, educativo, económico, etcétera. Entonces, es súper interesante esta actualización porque da cuenta de cómo nos estamos, de cuáles son, o cómo será nuestra estructura poblacional, demográfica, sí. De hecho, uno de los datos recientes que recogí a propósito del censo es que el 2023, según el registro civil, Chile registró la tasa de natalidad más baja en una década, con 173.920 nacimientos, y esta cifra es inferior al nivel de reemplazo poblacional de 2,1, que se estima el ideal, ¿no?, de la tasa de fecundidad. Y de hecho, según el INE, el promedio que evita el envejecimiento excesivo de la población es de 1,3 hijos por mujer, o sea, bastante más debajo de este 2,1. Digamos, tú también, según los datos que se arrojó el 2021, ¿se veía esta tendencia que se acentúa ahora? Mira, se ve esta tendencia, se ve por los nacimientos, por las tasas de fecundidad, y efectivamente está mostrando que estamos en una situación, incluso dentro de... primero hay una tendencia mundial de disminución de la fecundidad y de la tasa y de la natalidad también. Claro. Es una cuestión mundial, ese es el contexto, pero en el caso chileno, yo creo que, y ubicado también en América Latina, en la región, es un caso
yo diría, desde distintos puntos, si no lo atendemos, dramático. ¿Ya? Es históricamente diferente a lo que se había observado. Es decir, mira, tenemos 1,3 hijos. Sí. ¿Sí? Y necesitamos para la tasa de reemplazo 2,1. Al menos, ¿sí? ¿no? Al menos, sí, para poder mantener la pirámide poblacional. De lo contrario, o sea, menos de eso implican también dificultades económicas, sociales, educativas, etcétera, porque además, como también te indicaron las cifras que nos acabas de mostrar, la esperanza de vida es alta en Chile. Sí. Y la tasa de natalidad de 1,3 significa que estamos bastante por debajo de. ¿Qué quiere decir eso además? Que vamos a tener, si es que las proyecciones siguen así, como se están advirtiendo, vamos a tener una sociedad que va a ser un poquito más estática y estancada, porque fíjate que no es solo por la cantidad de nacimientos, sino que lo que hace la juventud es, y está explicado también teóricamente por qué ocurre eso, pero es donde está la innovación. Quien innova no somos los que ya tenemos más años, porque tendemos a ser estáticos y más dogmáticos. Entonces, sí, el riesgo es tener una población, un país más clásico, con menos iniciativas, con menos desafíos estéticos, culturales, etcétera, porque uno tiende a repetir, ¿te fijas? Sí. Quien improvisa, quien experimenta y quien descubre generalmente en la juventud, y eso se ve en los libros de historia desde siempre. ¿Te escucharon los analistas políticos a propósito del gobierno del presidente Boric, en relación también a la edad, que han criticado tanto la falta de experiencia, ¿no? Claro, pero esa falta de experiencia es la que genera esa improvisación creativa, que es la que hace las transformaciones sociales más importantes. O sea, eso es un dato de la realidad. Te fijas, no por algo fue la revolución educacional del 68, todas han sido de la juventud, etcétera. Claro, porque ahí hay un descontento, pero también hay no tengo una mochila anterior que arrastrar respecto de dogmas pasados, ¿te fijas? Entonces todo lo que hay en estos cambios paradigmáticos que hace la cultura están siempre sujetos a una mirada distinta, y esos saltos que pega entonces la sociedad tienen que ver con esto, y al mismo tiempo con el esfuerzo que hacen los más clásicos de tratar de defender. Entonces eso es lo que en el fondo genera el progreso. De hecho, unas ansias de cambio o transformación con mucha innovación, como tú señalas. Ahora, ¿qué nos está pasando? Que la invitación a incrementar la población choca también con una condición en nuestro país. Primero, tenemos una estética y una bastante occidental. Entonces, y los medios de comunicación nos permiten tener... ¿A qué te refieres con una estética? Un estilo de vida, ¿ya?, de país desarrollado, de sin país serlo. No pobre, sin serlo completamente. Y por otro lado, tiene una población pobre que tampoco tiene recursos para hacer el cálculo racional de tener más hijos. La economía, la estructura económica no se basa por la cantidad de personas de un hogar, sino que está basada en el individuo. El esquema de trabajo es individual. Sí. Y entonces eso hace que al momento de o casarme o pensar en el matrimonio, que nos casamos los hombres a los 38 y tantos años. Exacto. Entonces eso hace que... Hay que detenerme, sí, y sobre todo, perdona Dante, en tu calidad de sociólogo, porque nosotros ahora estamos analizando datos, y voy a agregar el que tú señalabas también en relación al matrimonio, siempre pensando el 2021, que donde hubo 41,5 más matrimonios que el año anterior, o sea, que el 2020. Sin embargo, la tasa de nupcialidad, ¿no?, contraer matrimonio, llegó a 2,7 uniones por cada 1.000 habitantes, el segundo nivel más bajo desde, escuchen bien, 1850, cuando se comenzó a llevar el registro. Y yo no sé por qué recuerdo la sociedad conyugal que está en el Código Civil, no sé por qué es esa unión. Ahora, el tema del matrimonio y la maternidad, que es el concepto finalmente también de familia tradicional, es el que está, si no en retirada, al menos en crisis. Y ahí te quiero preguntar, como sociólogo, más allá de los datos duros, ¿cuáles podrían ser, tú ya dabas un atisbo de alguno, ¿no?, de el proyecto laboral o de realización profesional, si tú quieres, o de vida, no va muy de la mano con el familiar, porque no tenemos un Estado
que lo garantice, que pueda hacerlo, independiente de las intenciones de este gobierno, pero vemos ahí, obviamente, las cortapisas que ponen, ¿no? Entonces quiero pensar también cuáles son las razones de que los jóvenes o la gente que está en edad de merecer, como se decía antiguamente, ya no lo haga, no tenga interés. Está también el tema del cambio climático, la visión apocalíptica que no es tan, digamos, desmesurada, no es tan exagerada. No es tan exagerada. Yo diría que hay dos cosas que influyen. Primero, lo que acabas de mencionar ahora respecto de lo que me depara el futuro, que uno no piensa en el futuro como ese lugar idílico donde todo se soluciona, sino que el futuro ahora es, como dicen las películas nuevas, es un mundo distópico, te fijas, no es un mundo utópico. Y entonces o te comen los zombies, o el calentamiento global, o llegan los marcianos, o el planeta choca con el sol, etcétera. Entonces lo que tenemos como horizonte, más que una utopía propiamente tal, lo que tenemos es una mala promesa de futuro. Entonces, ante esa mala promesa, efectivamente se generan reacciones sociales que tienden a la protección, a no aumentar el número de hijos, por ejemplo, entre otras cosas. Esa es una cuestión que afecta al menos el matrimonio. La incertidumbre también. Claro. Sí. Pero también está la situación económica, está el hecho que a veces ser soltero, aun cuando yo estoy en pareja, me permite tener acceso a que mis hijos puedan acceder a créditos fiscales para la educación, etcétera. Hay ciertas condiciones que hacen, ¿no es cierto? En Europa se vio también hace algunas décadas esta tendencia que mujeres estando en pareja no se casaban por algunos beneficios que tenía este sistema de bienestar europeo. Pero además en el caso chileno, y ahí por suerte, las condiciones de la pareja no necesariamente dependen del matrimonio como en otras latitudes. Es decir, tú puedes declarar que llevas 10 años en pareja, no estando casado, y tienes también una serie de dispositivos sociales que te permite estar como en pareja sin necesariamente haber formalizado en el matrimonio ante el registro civil, ¿sí? O bien te casaste con separación de bienes, sí. Casaste con separación de bienes, pero eres heredero o heredera igualmente, te fijas, aunque no lo declaraste, ¿sí? Si es que uno de los dos fallece. Esas cuestiones yo creo que han hecho también que se estimule, pero por otro lado, efectivamente, no resulta para un país que vive en cierto simulacro, bueno, para algunos no es simulacro, pero para la mayoría de estar en una sociedad desarrollada, pero no teniendo plata para confirmar esa sensación. Entonces, casarse también resulta caro, ¿sí? Sí, de hecho, se escucha mucho, yo por lo menos lo escucho en mi entorno, y de gente más joven que yo, o sea, menos de 40 años, yo voy para los 50, que dicen, uno, a propósito de lo que tú señalabas al inicio, Dante, ¿para qué traer hijos a este mundo? ¿No? A propósito de la incertidumbre o las visiones poco esperanzadoras o apocalípticas en el otro extremo. Y, por otro lado, que es muy caro. Como se dice vulgarmente, muy caro el kilo guagua. Entonces, evidentemente, las condiciones no son propicias. Y como se posterga el matrimonio y esta vida en pareja permanente, entonces uno también posterga el momento en que va a tener hijos. Entonces eso hace que con 38 o 40 años uno como pareja, si es que se establece esa forma, tenga un hijo, dos a lo más. En promedio da 1,3 en nuestro país durante toda la edad fértil de la mujer. Tú decías, los hombres se casan alrededor de los 38 años y las mujeres. En promedio, según los datos que había al paso, sí. Sí, por ahí va. Eso era impensable, te fijas. Pero hay otra cosa, además, que es bien interesante, que la vamos a tratar de estudiar ahora desde nuestro centro de investigación. Ahí estamos haciendo algunas alianzas y con el apoyo que nos está brindando la decana de Humanidades también. Pero fíjate que la condición de hombre o la condición de lo femenino también no se resuelve como se resolvía en generaciones anteriores con la tenencia de hijos. Es decir, yo no soy ni más ni menos masculino, ni más ni menos femenino si es que tengo o no tengo hijos. Entonces el tren ya no se va, ¿te fijas? Sí. Te pasó el tren, se decía antes. Claro, ya no ocurre eso porque mi condición no se resuelve en este tercero, que era la cantidad de hijos o los hijos que llegara a tener. ¿Cuándo va a tener hijos? Esa pregunta cada vez se hace menos.
Y por otra parte, si también te has visto, o sea, lo has podido constatar, el lugar de mi afecto también se resuelve en las mascotas. Absolutamente. Entonces tú tienes cumpleaños de mascotas, tú tienes psicólogos y psicólogas para atender a tus mascotas. Hoteles. Tienes un problema que también se está pidiendo legislación para ver qué hago cuando la pareja se separa y quién se queda con las mascotas. Claro. Ahí también hay temas legales y se está empezando a normalizar respecto de eso. Y está cambiando. O sea, está cambiando. Absolutamente. Y todo eso se conjuga en que tengamos también menos apremio por tener hijos y podríamos no tenerlo. También la vasectomía masculina también ha aumentado en la población juvenil significativamente. Estas cifras son promedio, pero cuando miré hace un tiempo atrás, junto con unos colegas, las cifras de la fecundidad adolescente, que también ha disminuido, o sea, ha disminuido en un 50% en los últimos 10 años. Es decir, esos embarazos no deseados que teníamos en la población adolescente y la más joven, han disminuido, pero significativamente. Y en ese sentido también se podría hacer un cruce con lo que se ha avanzado, aunque falta, y hay resistencia además, de la educación sexoafectiva, ¿no? Integral, tanto en los colegios, la formación, porque cuando nuestros padres evidentemente eran chicos, no les enseñaban nada al respecto, a nosotros tampoco, pero los jóvenes hoy sí tienen más acceso a ese tipo de educación. Claro, y sobre todo la educación pública, que es la que concentra la población más vulnerable y pobre de nuestro país, tiene unos programas de salud que son extraordinario respecto a lo que había anteriormente, es decir, de los 14 años, independientemente de la opinión que tenga la mamá, por tema de derecho de este adolescente, hay información sobre sexualidad, independientemente derecho de la opinión. El acceso a la educación. El cuidado, ¿te fijas? Sí. Y el cuidado que se merece esa persona. Y hay distribución de condones desde los 14 años. Tú puedes ir al liceo municipal y ver el programa, dónde, etcétera. Hay orientaciones también para mecanismos o sistemas de embarazo, de prevención del embarazo femenino, no los dispositivos intrauterinos. Esos hay derivaciones a las redes que cuentan los liceos. Eso también genera en esa población un término de resultado, menos embarazo. Sí. ¿Se fija? Dante Castillo, vamos a seguir conversando contigo sobre esta radiografía demográfica de Chile con los datos del 2021, que son interesantes revisar a la luz de lo que nos va a entregar este censo 2024 que está en desarrollo, para ver cuánto hemos cambiado, avanzado o profundizado quizás algunos datos cuando nos hemos centrado sobre todo en esta primera parte en temas de la maternidad o la tasa de natalidad finalmente y las uniones, como el tema del matrimonio o la unión civil ha cambiado también en los últimos tiempos a propósito de las visiones de futuro que tenemos hoy en la sociedad. Vamos a una pausa, Dante, y ya regresamos. Regresamos a Frecuencia Pública para seguir conversando sobre esta fotografía, un registro por lo menos del 2021, según un informe del INE, el último, estamos a la espera de los datos actualizados de este censo 2024 en desarrollo, en relación a cómo se ha comportado y va a seguir comportándose quizás con las proyecciones la sociedad chilena en términos demográficos. Y estamos con Dante Castillo, sociólogo, director del Centro de Estudios e Investigación de la Facultad de Humanidades, CIEF, y académico de la Escuela de Psicología de la USACH. Estábamos hablando entonces sobre el matrimonio, estábamos hablando sobre la natalidad, y hay algo que yo te comentaba fuera de micrófono que se dice mucho en los medios de comunicación y los análisis que uno ligeramente puede hacer, es que el descenso de la maternidad o la tasa de natalidad propiamente tal, podría ser aún peor si no fuera por las mujeres, las y los, ¿no? Da lo mismo ahí las uniones, pero de los migrantes que vienen a equilibrar un poco esa tasa. Han habido, por supuesto, distintas oleadas.
tú lo mencionabas, primero inmigrantes peruanos, también haitianos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos fuertemente, y uno tiene la sensación de que vienen a formar familia acá y por lo tanto tienen hijos, y eso nos ayuda un poco en la población, pero pareciera que no fuera tan así. Efectivamente no es tan así. O sea, también las cifras señalan que el comportamiento de las poblaciones migrantes, además, o sea, tienden a asimilarse a la sociedad de receptora, a la sociedad chilena. Por las mismas condiciones que decíamos al inicio. Por las mismas condiciones estructurales, es decir, las condiciones sociales, sanitarias, económicas. Fíjate que no tenemos la persona o el joven o el niño que nos envolvía las bolsas en el supermercado. Todo lo que tiene que ver con el trabajo infantil, la normativa chilena es bien drástica. Entonces, por lo tanto, una economía que anteriormente se basaba en el apoyo familiar, en la prole, ya no tiene cabida en esta sociedad. No es la cantidad de personas del hogar la que determina que mejore el ingreso. Por el contrario, empeora. Esas tendencias se mantienen. Y eso tú lo puedes observar porque provienen además estas migraciones nuevas, colombianas, venezolanas, haitiano, provienen al mismo tiempo. La haitiana es distinta, pero provienen de, al mismo tiempo, sociedades que tienen una fuerte tendencia a la disminución de la fecundidad. Entonces, Perú está justo al límite de poder mantener su población, pero no es que en esas sociedades que tienden a buscar un mejor lugar en Chile, vengan también con una situación sociocultural distinta respecto de la fecundidad. Entonces, y llega mucha población juvenil que también tiene otras prioridades, como te he contado, otras prioridades que la tenencia dijo. Entonces las cifras no son muchas. Se casan tarde. También el informe que menciona indica también que las poblaciones migrantes se están casando en edades tardías también. O sea, ahí tú ves que no hay tanta diferencia. No creo que a nivel nacional influyan demasiado las familias recién llegadas a nuestro país que se están instalando. ¿Sí? Sí, se entiende. Respecto también a las muertes, obviamente esto está teñido, ¿no? Tiene un cariz particular en relación a la pandemia. De hecho, un total de 137.629 personas fallecieron en Chile el año 2021, según los datos que arroja el INE, marcando con ello un alza del 9,1% respecto al año anterior. Y el INE explicó que su magnitud se da obviamente por el impacto de la pandemia, causante de un 16,7% de todas las muertes de ese año, de 2021. Me imagino, pero aquí no quiero adelantarme, ¿se comienza a aquilatar de alguna manera este impacto social de la pandemia o todavía estamos con los estragos? Y no me refiero necesariamente a las muertes, sino a todo lo derivado con la precariedad laboral, la salud mental fuertemente afectada y las nuevas dinámicas también del trabajo. Claro, mira, dos cuestiones. Primero voy a empezar con En general tenemos, además, eso lo explica, mira, los datos no son completamente objetivables o objetivos. Hay una buena asociación entre el número de muertes y el COVID, pero ya sabemos que los diagnósticos por COVID también en algunos casos eran exagerados y otros tenían que ver con patologías previas sí. Y el hecho de tener una lista de espera que se dilató más hizo que personas con comorbilidad, algo así. Exactamente. Y a mí se me tranca el también. Riesgo. Entonces, a veces mecánicamente se asocia al COVID, pero efectivamente influyó. Ahora, hay que esperar los datos nuevos porque también podría ser, ahí tendríamos que preocuparnos si es que llegamos a una meseta en términos de esperanza de vida. Y tendríamos que mirar cuáles son los factores que estarían influyendo y seguramente mucho tiene que ver con nuestros estilos de vida que también impactan en la fecundidad. Mira, no quiero hacer un llamado a tener más hijos o hijas, pero tenemos alrededor de, según la Organización Mundial de la Salud, en el caso chileno, tenemos entre un 10 a un 15% de pareja que queriendo tener hijos,
llevando 12 meses sin ningún dispositivo anticonceptivo y teniendo relaciones sexuales normales, no pueden tener hijos. Fíjate que hay un problema de infertilidad y ahí se estima, no Chile, sino ¿entre un 10 y un 15%? Entre un 10 y un 15% de las parejas chilenas quieren y no pueden tener hijos. Se entiende. Entonces, ahí también deberíamos, es decir, decidí hacerlo por distintos motivos. Edad, porque postergo entonces el nacimiento, tabaquismo y los otros factores como sobrepeso, obesidad, etcétera. Estrés que influyen en la mecánica también. O sea, tenemos problemas masculinos y femeninos de infertilidad que han ido en aumento. Ahora en enero recién pasado, Emmanuel Macron en Francia, dentro de sus proyecciones para este año, indicó y generó también una alarma en su país respecto de los problemas de infertilidad que apuntan también a la disminución de la tasa. Entonces, lo que promete a partir de enero de este año es una política nacional, en primer lugar, que apunta al tema de la infertilidad y eso indirectamente también funciona sobre esta tasa mínima de reemplazo de la población, que nos permite tener plata para pagar los sistemas de salud, etcétera, la jubilación. De lo contrario, vamos a tener alguna dificultad a corto plazo. Ahora, Dante, con todas las preocupaciones y pendientes que tenemos como sociedad chilena, quizás ha pasado un poquito colado este tema, no se ha visto tan presente cuando estamos hablando además a propósito del envejecimiento de la población en las pensiones o tener más recursos fiscales con el nuevo pacto fiscal y la tributaria, con los temas de salud, la ley corta de ISAPRE, suma y sigue. No estamos viendo esta otra arista que finalmente impacta y es parte de un ecosistema, por supuesto. Claro. Ahora, yo creo que ahí nos falta, yo creo que de alguna forma, mira, el próximo mes, si es que todo resulta, vamos a estar mirando esta política, este plan nacional francés. Vamos a viajar, hay un conjunto de colegas para mirar qué es lo que están proponiendo, porque tenemos dos temas. Mira, la fecundidad, o sea, los problemas de infertilidad en Chile, los sistemas que hay para poder dar solución a eso son caros, 7 millones, y son poco efectivos. Entonces tú tienes que, no te aseguran el pago de esos 7 millones que tú puedas tener efectivamente un embarazo. Entonces puedes probar 2, son 14 y hasta 3 intentos para poder fecundar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra eso? Que primero, es caro y eso hace que no todo el mundo tenga acceso. Entonces ahí tenemos que tener una política nacional de fecundidad que atienda esa cuestión o que lo haga más equitativo el acceso a eso, que no dependa de la cantidad de plata, porque es un tema que a la larga nos va a salir más económico, o a corto plazo y a mediano plazo. Y por otro lado, la efectividad. Entonces ahí tenemos que ver laboratorios, tenemos que invertir en ciencia y tecnología para mirar qué es lo que hacemos para mejorar la eficacia de estos sistemas de apoyo a aquellas familias que no pueden y quieren tener hijos. Ahora estamos llegando tarde. Pues siempre llegamos claro, en Chile siempre llegamos tarde. Pero como estamos más comunicados, mira, prendimos la tele y vimos que Macron estaba alarmando sobre el tema y ya podríamos también, no estamos tan atrasados respecto de eso. Estamos atrasados respecto de cómo tener políticas fiscales que contribuyan. Por ejemplo, que las boletas honorarias para aquellas familias que decidan tener hijos porque su problema es económico, la no tenencia de hijos, entonces que tengan ciertos apoyos fiscales que contribuyan a eso. En Suecia son 12 meses de apoyo al primer parto masculino o femenino, ¿te fijas? Yo creo que hay cuestiones que podríamos hacer y que no son tan caras. Tipos de contratos, ¿te fijas? Que podríamos, algunos beneficios fiscales que podrían implementarse. Ahora, claro, yo te escucho y comparto esa visión que tienes, pero también me pongo en el lugar
del día a día, como ciudadana de todas las personas, cuando pensamos que no contamos con lo básico. Entonces, tener un hijo, una hija o más de uno es un esfuerzo en todo sentido, en el proyecto personal. Hay alicientes también desde este gobierno que tienen relación con la corresponsabilidad, con cambios en la forma laboral, la reducción también de los tiempos con las 40 horas que son graduales, con aumentos marginales pero simbólicos que pueden ayudar con el sueldo mínimo. Todas esas cosas van ayudando, esperando que salga la reforma también de pensiones. Pero tú lo decías al inicio, Dante, estamos en una sociedad sumamente individualista donde uno no piensa en el proyecto país, también pensando en que esto ayuda a que no envejezca, a que tengamos también cambios, a que sea más moderno. Como que uno no está pensando lamentablemente en eso. Hemos perdido además toda la movilización social. Y vuelvo un poco también a lo que tú señalabas de este 10 a 15% que quiere tener hijos y no puede. Sigue siendo también, no digo una elite, pero marginal en lo general. O sea, ¿cómo lo ves también ahí como prioridad? No es una prioridad. Ese es el tema. Claro, debería serlo. Tiene que ser, yo creo que el censo va a entregar todo el soporte, confío. Y lo que ustedes están haciendo también en la medida que nos invitan para poder dar cuenta de esto. Yo creo que el tema de la sensibilidad, yo creo que es un primer paso para mostrar esto, porque es un número significativo. O sea, parejas que quieren y no pueden tener hijos, yo creo que ahí tenemos que mirarlo desde distintos ámbitos. También el nutricional, sanitario en general. O sea, si tú miras películas antiguas, nuestro estereotipo era otro. ¿Te Los fijas? 80 nomás. Y eso tiene que ver, claro, tú ves aquellas cuestiones del 80 y tú miras que efectivamente, y eso también tiene que ver con el incentivo a un tipo de consumo, sí. La nutrición es un tema también que no está, y esperamos que los datos de disminución de la esperanza de vida que está arrojando este estudio del INE no se consolide, es decir, que estamos muriendo antes, ¿te fijas? Por toda esta hipertensión, diabetes, etcétera. Mira, no me acuerdo dónde lo escuché, pero señalaban que si seguimos como estamos ahora, el 50% de la población estaría con necesidad de hacerse diálisis en los próximos años. Wow. 50% de la población, no creo que es mucho. Ahora, eso también es un buen negocio para quien tiene una empresa de... Y todo este tema, sí, de la diabetes también está muy muy presente, lo cardiovascular, etcétera, y que está vinculado, como tú dices, a un estilo de vida, la nutrición. Y para ir cerrando, Dante Castillo, también, ¿cuánto se sabe por qué las mujeres somos más longevas? Desde la ciencia, desde las condiciones también sociales, porque somos bastante más longevos que los hombres. Y esto es algo que se da no solo en Chile, obviamente es una tendencia mundial. Claro, hay explicaciones, no hay consenso del por qué. ¿Ya? Sí. Cuéntame. No hay consenso del por qué, porque hay unas biológicas que tienen que ver con también, no solo sociales, no solo de construcción social del género, sino que hay una buena hipótesis que señalan que la vida busca mejores soportes para poder reproducirse, y ese soporte hasta el momento lo tiene, por lo menos lo último, o sea, lo tiene biológicamente la mujer. Entonces hay condiciones que biológicas que confirman eso. De base. De base. Okay. Y uno sería, en términos masculinos, más desde el punto de vista de la vida en general, más prescindible. ¿Sí? Concuerdo. Entonces, pero por otras cosas también tiene que ver con la gestión del estrés. Sí, eso te iba a decir. El estilo de vida, las condiciones. Ahora, está cambiando también, ¿te fijas? Las cifras tienden a emparejar. La incorporación cada vez mayor al mundo laboral y a las exigencias y a los doble o triple trabajo que hacemos las mujeres también incide. Claro, hace que la condición de género no esté influyendo cada vez menos la esperanza de vida. Esa es una segunda hipótesis. Yo sé que no eres pitonizo, me imagino, Dante, pero pensando en el censo 2024, ¿qué cosa tú crees que podría llamarnos la atención en cuanto a datos de población o crecimiento total de la población? Yo la otra vez estaba haciendo una apuesta con mi hijo. Yo decía que cercano a los 20 millones, 19 y medio decía yo, pero no sé. Pero más allá del dato duro, ¿dónde tú crees que vamos a tener datos
que si no son positivos, al menos van a ser interesantes de revisar, como cambios en la sociedad. Claro, es que ya la pregunta viene consejo. A mí me interesan estos datos que tienen que ver con... Yo creo que esto es lo importante, porque aquí nos fija dónde vamos a tener que poner nuestros esfuerzos como universidad y como sociedad. Es un buen soporte lo que va a entregar estas cifras. No van a ser, en población vamos a crecer indudablemente, las cifras van a ser mayores, pero estos datos que tienen que ver con lo que nosotros estamos estudiando van a justificar el hecho de que le prestemos más atención, y al mismo tiempo vamos a tener más recursos para poder generar modelos, contribuir con el Ministerio de Salud, con políticas más igualitarias respecto de la salud nutricional y las que estén asociadas a la natalidad, ¿te fijas? De hecho, quería preguntarte, el Centro de Estudio de Investigación de la Facultad de Humanidades, el CEIEF, ¿aporta también con insumos desde la academia a las distintas carteras o instituciones del Estado para generar políticas públicas? Bueno, estamos utilizando los fondos que dispone, que no son muchos, como siempre, los fondos que dispone la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Ahí estamos armando algunos proyectos concursables y tenemos algunos, pero también hemos recurrido a la colaboración y a la coordinación con otras universidades. Entonces ahora recientemente estamos en proceso de firma con una universidad en el sur y con otra en la región metropolitana para crear un laboratorio de bienestar. ¿Te fijas? Y ese laboratorio de bienestar lo que va a intentar hacer es contribuir dos cosas: el elemento de juicio, estudios concretos respecto de, y al mismo tiempo procurarle o contribuir con la política pública. Con lo que nosotros somos. El rol de nuestra universidad es ser el Pepe Grillo de las autoridades, porque las autoridades efectivamente no tienen tiempo para poder mirar estos elementos, y las autoridades políticas tampoco, ¿te fijas? Claro, están resolviendo esas cosas urgentes. Y claro, más de corto plazo. Sí. Bueno, vamos a estar muy presentes o muy atentos más bien a los datos que nos arroje quizás el segundo semestre ya de este año, este censo 2024 en curso, que está relacionado con la vivienda, pero con datos poblacionales, y hacer un contraste con esto que nos entregó el INE a partir de, bueno, más bien del 2021, luego también o en medio de la pandemia, de lo que hemos desglosado buena parte acá en Frecuencia Pública. Dante Castillo, sociólogo, ya lo decíamos, director del Centro de Estudio e Investigación de la Facultad de Humanidades, académico además de la Escuela de Psicología de la USACH. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, encantado de estar con usted. Que te vaya muy bien, que tengas linda tarde. Lo mismo, hasta luego. Chao.